se nos pide que utilicemos el método de multiplicadores de Lagrange para encontrar el punto donde se produce el valor máximo para f de x, y es igual a si sujeto a la restricción x plus 5 y equivale a 64. Asumiremos que las condiciones del teorema de Lagrange se cumplen, y por lo tanto si f de x, y tiene un máximo o un min sujeto a la restricción g de x, y es igual a 0. Entonces el gradiente de f es igual a lambda veces el gradiente de g donde lambda es una constante, y g de x, y es igual a 0. El gradiente de f es igual a lambda veces el gradiente de g. Indica el max o min se produce cuando los dos gradientes son paralelos o múltiplos entre sí, y también a las curvas de nivel de ambos f y g. El resultado es si resolvemos el sistema de ecuaciones a continuación podemos determinar el valor máximo de la función dada f bajo el restricción por lo que sabemos f de x, y es igual a así. Para escribir la restricción en forma de g de x, y es igual a 0 necesitamos establecer un lado de la ecuación de x más 5, y es igual a 64 a 0 vamos a restar 64 en ambos lados y por lo tanto g de x, y es igual a x más 5 y menos 64. Y ahora vamos a trabajar en la configuración de nuestro sistema de ecuaciones. Primero vamos a encontrar la ecuación dada por el parcial de f con respecto a x igual lambda veces el parcial g con respecto a x. Para encontrar el parcial de f con respecto a x diferenciamos x, y con respecto a x tratando, y como una constante que nos da una vez y hoy tenemos y es igual a lambda veces el parcial de g con respecto a x. Para encontrar el parcial de g con respecto a x diferenciamos x más 5 y menos 64 con respecto a x tratando y como una constante que nos da 1 más 0 menos 0 o solo 1. Y luego para nuestra segunda ecuación tenemos el parcial de f con respecto a, y es igual a lambda veces el parcial de g con respecto a, y para encontrar el parcial de f con respecto a, y diferenciamos x y con respecto a, y tratando x como una constante que nos da x veces 1 o x. Tenemos x es igual a lambda para encontrar la g parcial con respecto a, y diferenciamos x más 5 y menos 64 con respecto a y tratando x como una constante, y por lo tanto la derivada con respecto a, y es 0 más 5 menos 0 o solo 5 y nuestra tercera ecuación es la restricción g de x, y es igual a 0. Que en nuestro caso es x más 5 y menos 64 es igual a 0. Tenga en cuenta que aquí tenemos y es igual a lambda. Y aquí tenemos x es igual a 5 lambda. El siguiente paso será encontrar el valor de lambda, y luego volver y encontrar los valores de x, y para encontrar el valor de lambda sustituiremos 5 lambda por x en la ecuación de restricción, y lambda para y de nuevo en la ecuación de restricción por lo que realizar esas sustituciones de nuevo x es igual a 5 lambda. Y tenemos más 5 veces y es lambda dándonos 5 lambda. Vamos a seguir adelante, y añadir 64 a ambos lados dándonos igual 64. Combinando como términos 10 lambda es igual a 64. Dividir ambos lados por 10. Simplificación. Tenemos lambda es igual a 64 décimas que simplifica a 32 quintos. Ahora que sabemos que lambda es igual a 32 quintos podemos determinar x, y note y es igual a lambda y, por lo tanto, y es igual a 32 quintos. Y x es igual a 5 veces lambda x es igual a 5 veces 32 quintas. Simplificando antes de multiplicar 5 dividido por 5 simplifica a 1 tenemos x es igual a 32. Así que el punto donde encontramos el máximo valor en forma de x, y, z. Tiene una coordenada x de 32. Una coordenada y de 32 quintos. Para encontrar la coordenada z necesitamos evaluar la función original en f de 32,32 quintos. Vamos a seguir adelante y hacer eso. Que es solo x veces y 32 veces 32. Quintos 32 veces 32 es 1024. La coordenada z o el valor de la función es 1024. Quintos que es en realidad el valor máximo de la función bajo la restricción.
Así que este es el punto que estamos buscando donde la ubicación del máximo es dada por el par ordenado x, y. Y el valor máximo real de la función bajo la restricción es la coordenada z o el valor de la función correspondiente. Ahora podría estar preguntándose cómo sabemos que este es un valor máximo de la función, y no un valor mínimo de función. Si quisiéramos, podríamos encontrar los parciales de segundo orden y luego realizar la segunda prueba parcial como hicimos en la sección anterior, pero a veces para estos problemas se supone que lo que encontramos es lo que estamos buscando. Pero sigamos adelante y verifiquemos esto gráficamente para que el gráfico de f de x, y sea la superficie y esta curva de espacio negro es donde la restricción se cruza con la superficie dado por f de x, y notar cómo el punto que encontramos es un punto alto en la superficie bajo el restricción y, por lo tanto, este punto representa un máximo de la función bajo la restricción dada. Vamos a resumir nuestros hallazgos y afirmar que el valor máximo de f de x, y es 1024 quintas partes en el punto 32,32 quintas partes bajo la restricción g de x, y es igual a 0. Espero que haya encontrado esto útil.